La doctora Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la campaña por el derecho a la educación, vocera de la Semana de Acción Mundial para la Educación, vicepresidenta de Foro Educativo. Bienvenida, doctora Madeleine Zúñiga, ¿cómo está usted? Muy bien, muchas gracias por el espacio. Buenos días. Nueva oportunidad que la tenemos aquí así con nosotros. Así es. Cuéntenos, ¿en qué consiste esta Semana de Acción Mundial para la Educación, por la educación? Mire, todos los años, en abril, desde el 2001, luego del Foro Mundial de Educación de Dakar, donde se fijaron las grandes metas de la educación para todos, ¿no? La sociedad civil en más de 120 países, ¿no? Conforman foros, campañas, asambleas que buscamos llamar la atención a los estados y también a las agencias financieras sobre las necesidades que hay que satisfacer para cumplir con las grandes metas de Dakar. Y este año esta atención está puesta en los maestros, ¿no? Para mí me satisface mucho, la verdad, porque coincide además con lo que mi institución de origen, Foro Educativo, está haciendo con la conferencia nacional, ¿no?, que hemos llamado Maestros, Sociedad y Estado, y para casualmente eso, trabajar a fondo lo que se puede decir es la cuestión docente, ¿no? Mirar la labor del docente más allá de su desempeño en aula, que es crucial. Lo importante del caso es que en este momento en el mundo se está subrayando no únicamente la necesidad de contar con todos los maestros que se necesitan, porque hay millones, se dice que alrededor de 130 millones de niños que no tienen maestro, ¿no? Nuestro país no está así, pero también tenemos falta de maestros. Lo más importante es la preparación de los maestros. No se trata únicamente de tener un maestro, inclusive no se trata de tener un maestro titulado, porque en las últimas décadas, ¿no?, hemos visto que se ha ido debilitando cada vez más la formación de nuestros maestros, de forma que hoy en día, aún con título, vemos, ¿no?, que tienen grandes carencias, grandes debilidades que no les permite un desarrollo y desempeño óptimo en el aula. Pero también lo importante es que la campaña destaca que la forma como la sociedad, el Estado, trata a sus maestros dice mucho de esa sociedad, dice muchísimo de esa sociedad, ¿no? Entonces, por esa razón, la campaña peruana levanta el tema de la revaloración del maestro, ¿no? Y nuestro lema, con el cual estamos muy contentos, es que maestros comprometidos, preparados y reconocidos sí cambian el país, ¿no? El maestro tiene su propio compromiso, eligió esa profesión, ¿verdad? Pero es importantísimo decir que el Estado tiene la suya, y el Estado la tiene en términos de la preparación de sus docentes, ¿no? Y también con el otorgarle los salarios dignos y justos, porque eso va a reflejar mejores condiciones de vida, y también el Estado tiene responsabilidad de las mejores condiciones de trabajo de los maestros. Eso hace entonces, es algo que está completamente interdependiente. Si se forman bien a los maestros, si se les paga bien, el maestro trabaja feliz, se desempeña mucho mejor y recibe el reconocimiento de la sociedad. Doctora, ¿no? En el marco del análisis de la problemática educacional en nuestro país, es interesante ver la forma como se está tomando esto en los proyectos que se están organizando. Usted ha hablado de revaloración de los maestros. Hay que revalorar al alumnado también. ¿A quién? O sea, al alumnado también. O sea, el alumnado es el que finalmente recibe las carencias o, digamos, las actitudes de los propios profesores. Por esa razón, la importancia de preparar bien al maestro para que haga un buen trabajo. Y la preparación del docente, es muy importante decirlo, ya felizmente se ha ampliado. No es un simple transmisor de conocimientos. No basta con que se sepa el contenido de los currículos. El maestro forma ciudadanos. Y si nosotros queremos que realmente haga esa labor,
debemos reconocer que es una persona antes que nada, ¿no? Antes de ser maestro es una persona que tiene influencia muy grande dentro de la escuela o la puede tener dependiendo de su desempeño. Como persona también tiene un rol social y político que jugar, digo. Entonces es interesante que organismos como las Naciones Unidas reconozcan, ¿no? Reconozcan la función social que también y política que también tiene el docente, ¿no? Doctora Zúñiga, sí. Hay un tema que yo quisiera conocer su comentario, que lo hemos tocado el sábado con el señor Tupayachi, que es director regional de educación. Ajá. Él nos mostraba unas estadísticas que se había hecho en Lima respecto a colegios públicos, privados y los que son compartidos, algo así más o menos. Y había resultados aparentemente de avances en la educación, tanto en el docente como en el educando, como el estudiante, digamos en porcentajes más o menos aprobados, ¿no? O sea, que se pueden aprobar, porque eso lo decía la estadística que nos trajo. Sin embargo, el doctor Idel Bessler, que usted lo puede conocer, porque él ha sido también parte de Foro Educativo, y ha sido viceministro de la gestión anterior en el gobierno aprista, tiene un comentario distinto. Dice que hay una paralización del proceso digamos, de recambio de la política económica, y que en contra de lo que dicen en este momento algunos sectores del gobierno, no estaría haciendo eso, no se estaría logrando eso, porque se sigue con la educación mecánica memorística, o sea, mecánica memorística, y no buscando otros horizontes en la educación. ¿Es así? ¿Hay posiciones encontradas? ¿Cuál es la suya, por ejemplo? Mire, en cuanto a los avances, está usted refiriéndose a los resultados de las pruebas censales tomadas a los niños el año pasado. Eso es lo que se ha referido, ¿no? Es bastante cierto que hay poco avance. Yo no diría que está paralizado todo, pero el avance de un 1%, 1,5% no es muy significativo, es cierto, pero por lo menos no se ha retrocedido como ha ocurrido antes, ¿no? A mí me parece muy importante que donde ha habido mayor incremento de logros, 3%, que ya es algo más, son en escuelas rurales que han tenido un acompañamiento pedagógico, donde el maestro ha recibido el apoyo de un profesional que ha acompañado su proceso de enseñanza, ¿no? Y lo ha ayudado entonces a ser mejor maestro. Esa estrategia del acompañamiento pedagógico en los lugares más necesitados, como son las zonas rurales, está probando ser una buena estrategia, ¿no? Entonces, ahí es donde está el gobierno decidido a seguir invirtiendo para que se continúe con la escalada hacia técnicas pedagógicas, que obviamente hay que extenderlas, porque se llega a ser maestro, pero muchas veces no se tienen las técnicas que usted Por acaba de mencionar, supuesto, ¿cierto? la formación se completa realmente en el ejercicio profesional, ¿no? Ahora, con respecto a lo otro, no es cierto que todos los maestros en el Perú hacen un desarrollo mecánico de su enseñanza. Para nuestra felicidad, hoy día, ¿no? A las 11 de la mañana nosotros tenemos este acto público de revaloración por el docente en una escuela ejemplar, pública, El Cielo Alegría, en San Juan del Origancho, ¿no? Y los maestros realmente comprometidos que están inclusive capacitando a sus colegas para que haya una mejor comprensión de lo que se llaman las rutas de aprendizaje, que son las guías pedagógicas para los docentes, ¿no? Nosotros diseñamos unas actividades para que ellos desarrollaran con los niños que apuntaban casualmente a que los propios alumnos reflexionaran junto con ellos sobre el rol docente. Ayer estuvimos en la escuela, ¿no es cierto?, para preparar, digamos, ultimar detalles del acto de ahora. Los profesores estaban felices de lo que habían logrado en diálogo con sus niños. Ninguna repetición mecánica. Los maestros hicieron una pregunta hasta los de primer grado, ¿no? ¿Qué quieres conocer de mí
porque es importante que el niño o la niña sepa quién le enseña. La interacción, ¿no? Exactamente. Y luego, para los más grandecitos, ¿cuáles creen ustedes que son las cosas que los maestros más, yo personalmente, el maestro de aula, yo necesito para hacer mejor mi trabajo, para enseñarles mejor? Y los maestros nos contaban que se han quedado boquiabiertos de todo lo que los chicos han dicho, porque después han señalado quién es el responsable. Han llegado a decir los muchachos de secundaria, necesitan un psicólogo para cuidar la salud mental de nuestros profesores, porque nosotros podemos volverlos locos. Así de claros, ¿no? Por supuesto que piden que su maestro sepa computación, que sepa inglés, pero lo que quieren es más cursos para que aprendan más, para que puedan enseñarnos más. Pero también se preocupan por su vivienda, por su familia. Es maravilloso. Entonces, ¿no? Y no es una sola escuela, yo le puedo decir con gran felicidad, hemos recibido ya noticias de nuestros aliados en el Cusco, por ejemplo, ¿no? Que ya hay, yo diría, cerca de 6.000 niños, y va a seguir aumentando el número, que están haciendo ese tipo de reflexiones bajo la orientación de ¿quién? De sus maestros y maestras, ¿no? Son ellos los que propician esta forma de reflexionar, que al reflexionar sobre el maestro, reflexionan sobre su sociedad. Es eso lo que ocurre, ¿no? Entonces, yo realmente rechazo el decir que la educación en el país sigue siendo mecánica. Eso es una respuesta mecánica, diría yo. Yo estimo mucho a Idel, pero discrepamos en algunas cosas, ¿no? Sí. Doctora, ¿fluye la interacción entre maestros y los organizadores de estos foros? Porque vemos en los últimos tiempos la politización del grupo magisterial, por un lado, por otro los problemas que hay al interior de los colegios, donde se ve, ahora poco vimos una profesora a la cual los propios alumnos le hacían bullying, exacto, ¿no es cierto? Exactamente. Y profesoras que permiten el bullying por parte de los alumnos hacia sus de compañeros. Miedo, ¿no exacto, en sí. ese sentido, ¿cuál es el trabajo que se está realizando a nivel de gremio magisterial? Mire, no sé tanto al nivel del gremio, pero hay un grupo que se llama equipos docentes, por ejemplo, ¿no? Que son maestros muy comprometidos y que ellos tratan de encontrar las estrategias necesarias para combatir esa violencia. Hay muchas organizaciones de sociedad civil. En este momento, ¿no? Se está realizando, hoy comienza y sigue mañana, un seminario internacional para examinar la violencia en la escuela y las estrategias para combatirlas. Con gran satisfacción hay varios socios de la campaña peruana que están involucrados en eso. Hay otra iniciativa internacional que es contra el bullying, también Plan Internacional, World Vision, son socios nuestros, ¿no? Y vamos a nosotros también incluirnos en ello. Entonces yo creo que de parte del Estado, porque es importante decirlo, ¿no? Tienen ya campañas que los van a apoyar en las propias estrategias del ministerio, porque el año pasado el doctor Vegas, el viceministro de Gestión Pedagógica, a raíz del cabildeo que hicimos contra el bullying en noviembre del año pasado, él anunció la nueva línea de trabajo de los maestros, que es formación ciudadana. Y dentro de la formación ciudadana, entonces, se les da ya a los maestros, ¿no? Pautas, para empezar, contenidos para reflexión, y luego pautas para que desarrollen en sus aulas actividades que vayan combatiendo estos rasgos de violencia y segregación y discriminación que hay al interior de las escuelas. Bueno, ¿no? Nosotros en Radio Nacional siempre estamos preocupados por el tema de la educación. A ustedes les consta, claro, queridos amigos. Es más, vamos a tener segmentos muy pequeños durante los próximos días para orientar mejor no solo al educando, al padre de familia, porque la comunidad educativa es todo. No solamente son los maestros, los alumnos, los padres de familia, somos todos la comunidad educativa, porque todos tenemos que proyectarnos hacia ese futuro en el que la educación de calidad impere en nuestro país. Ayer escuchaba al ministro en el Foro Económico Mundial, al ministro de Economía de Chile. El ministro de Economía de Chile dijo que a pesar de los problemas que hay en Chile, de disturbios estudiantiles, protestas, él estaba en condiciones de demostrar que el presupuesto de la República de Chile en educación es de 15.000 millones de dólares. Yo debo creer que es así porque lo dijo el ministro de Economía de Chile. Nosotros ni siquiera llegamos a la mitad. Es decir, imagínense que haríamos con 15.000 millones de dólares anuales para educación, es decir, tendríamos niños genios, ¿no es cierto?, con grandes talentos desarrollados. Ya no estaríamos
¿no? Con colegios sin laboratorios. Teníamos todos los colegios con laboratorios. Yo he visto a un profesor que en su casa instalaba un laboratorio casi doméstico. El otro día lo mostraron en televisión, que cómo se produce, por ejemplo, con verduras desechadas, metidas en una botella, él producía energía que en un filtrito prendía con un fósforo y se prendía el gas que producía ese alimento de la fermentación. De la fermentación del... Y los niños estaban con una cara de asombro, ¿no es cierto? Ahí tiene un ejemplo de un maestro. ¿No es cierto? De un maestro que ponía su casa al servicio de la educación. Exacto. Y que los niños venían gratuitamente a ver los experimentos, cómo llenaban una botella con agua y cómo esta agua se demostraba cómo era ya ahí venía pues la cosa de la física, la química, qué sé yo, ¿no? Cosa que en mis tiempos era muy complicado aprender. Todo de memoria. En nuestro tiempo ¿cierto? sí. Claro. Entonces, en nuestro tiempo hoy sí. Los chicos ven cómo se produce energía y eso lo extienden allá a otros criterios, hacen, como se dice, desarrollar su imaginación y ahí están los inventos. Claro. Cuando uno desarrolla la imaginación a partir de un elemento, empiezan los inventos. Entonces, a mí me alegra lo que acaba de decir, porque el elemento detonador de esos genios es un maestro. Así es. Es un maestro. Bueno, los maestros sí. Por buen camino. Sí. Ampliar los presupuestos de la educación, claro, que es muy importante. Muy bien. ¿No? Ojalá que el gobierno gracias. vea en esa perspectiva, porque miren, a pesar de los 15.000 millones de dólares en Chile, miren la cantidad de problemas que tiene Chile. Pero lo que pasa es que como les han dado buena educación de un comienzo, y empezó a caer, ya hay un derecho, ¿no? Así es. Yo quiero la misma de la vez pasada, dice, no, yo no quiero ya peor. Lo que más reclaman los estudiantes chilenos es el derecho a la gratuidad de la enseñanza. No, pero también a la calidad. Sí, la calidad. La calidad ha decrecido la calidad, entonces ellos dicen, no puede ser. Exactamente. ¿no? Mis padres tenían mejor educación y ahora la modernidad nos obliga a ser más mejor educados. Muy bien. Yo le agradezco, como siempre, doctora, su presencia. Usted es una persona dedicada ampliamente a promover la educación de calidad. A la doctora Madeleine Zúñiga, coordinadora nacional de la campaña por el derecho a la educación. Muchísimas gracias por su presencia. Muchas gracias. Bueno, y yo quería decirles, a propósito, que me quedé un dato de esto, de que los líderes políticos... nuestros caramelitos para que pueda disfrutar nuestro caramelito.